Hola, soy Oxímoron. Esta es una segunda parte. Ve a ver la primera por contexto. Clic aquí o en la descripción. Ok, adiós. Sí, es que bueno, ahí justamente yo también quiero como meter la cucharada y decir algo. Si ya nos estamos metiendo a la capita de la sociedad, ¿sí? ¿Es correcto? O sea, solo para aclarar, ya estamos entrando a hablar de esa capa. Pues, bueno. Sí, porque estamos diciendo, hacemos lo mismo. O sea, yo. No, pero repito, yo no he hablado de nada social con. Repito, o sea, estoy diciendo como. No estoy diciendo que los O sea, que te digan están mal. Estoy de acuerdo en que. Estoy de acuerdo en esa definición. Yo no la quería resumir. Sí, o sea, Pero y por eso justamente sentí. Sí, esas eso. implicaciones que son más complejas de ver, que es porque hay una sociedad alrededor que también hace que esas implicaciones tengan un sentido. Porque volvemos, si ese humano está aislado de la sociedad, esas super implicaciones no se ven. Hay una implicación que se puede sacar de lo que acabo de decir de Camus, que no tiene nada que ver con lo social. Se deriva también en lo social y podemos sacar conclusiones sociales al respecto. Pero incluso si no hablamos de la sociedad, sí podemos ya saber si aceptamos que el ser humano intenta buscar explicaciones a todo. Y si aceptamos por otro lado que el mundo no actúa de forma teleológica, no tiene una intención para actuar de la forma en la que actúa, entonces aceptamos que siempre vamos a tener un cierto disgusto con la existencia nuestra. Pues yo con eso no estoy tan de acuerdo. O sea, yo creo que sin hablar, o sea, como sin llegar todavía a la capa de la sociedad, nosotros no podemos hablar de ese sentido del absurdo ni siquiera. Porque primero, pues es la sociedad la que produce que nosotros tengamos la capacidad de pensar como con esos, como con esas, ¿cómo fue que le llamaste? Como relaciones, como buscar patrones, como todo eso. Ajá. Primero, pues sin la sociedad no es posible hablar de eso. Segundo, ¿Por qué no? ¿Por qué no? pues porque nosotros necesitamos, como que el tema de nosotros estar relacionándonos constantemente con el resto de los seres, es lo que por ejemplo nos permite desarrollar el lenguaje y el pensamiento abstracto. O sea, yo sí siento que sin sociedad, como de hecho lo estábamos diciendo al principio, pues no, como que el ser humano no se desarrollaría en ese tipo de aspectos. Ni tampoco sobreviviría, para siquiera contarlo. Y de la supervivencia justamente también. O sea, yo me acuerdo que en algún otro podcast habíamos mencionado el tema de que sin algún tipo sin que todas las cosas de supervivencia estén cubiertas, nosotros no tenemos ni siquiera tiempo para cuestionarnos nuestra propia existencia. Entonces yo creo que primero tuvo que haber sociedad, tuvo que haber como bienestar suficiente para que las personas tuvieran tiempo de sentarse a pensar en cosas. O sea, yo creo que un ser humano que está constantemente buscando qué tiene para comer no tiene tiempo de cuestionarse su propia existencia y mucho menos de pensar en lo absurdo que es, ¿sí? Entonces yo creo que sí, en sociedad, sin el neolítico, o sea, cuando ya nos volvimos como especies que se centraban como especies sedentarias, pues yo sí considero que no había capacidad de pensar en ese absurdo ni siquiera todavía. Entonces yo no creo. O sea, primero va la sociedad, para mí. O sea, lo que estás diciendo es que históricamente sucedió primero que logremos vivir en sociedad y luego sucedió que podamos tener sentido de propósito y que busquemos patrones. Yo creo que sentido de propósito de pronto, creo que patrones no, porque el hecho de que seamos capaces de ver patrones en las cosas es incluso necesario para que podamos tener una experiencia en primera persona. Y creo que eso es algo que existía antes de la sociedad en menor grado. Con la sociedad se intensifica y con la abstracción y el lenguaje se intensifica. Pero de todas formas siento que ya había una conciencia de uno mismo como algo separado del otro desde antes de que fuésemos seres humanos. En menor grado existía. Yo no sé. O sea, yo siento que no. O sea, ¿cómo te explico yo? Siento que esa conciencia del yo, al punto en el que se desarrolló para que nosotros podemos llamarlo naturaleza humana como la conocemos en este instante, sí tuvo que ver con el hecho de relacionarnos con otros. Porque antes de uno relacionarse con otro, uno no puede pensar en uno mismo como un ser aparte, ¿sí? Yo, por ejemplo, también he visto que los bebés a veces tienen conflictos. O sea, eso no recuerdo dónde lo leí, pero a veces los bebés tienen conflictos para hablar de sí mismos como sí mismos. Pueden reconocer a otros seres primero que sí mismos. Entonces yo sí creo que no. Yo sí creo que para hablar de la naturaleza humana en el estado actual de la humanidad tuvo que primero haber sociedad. Ok, pero igual, o sea, incluso si eso fuese así, incluso si yo te concediera como... No creo, o sea, yo creo que... Y ahí pues hablaría de Kant y de la crítica de la razón pura. Porque pues una cosa que Kant siento que demuestra muy bien en la crítica de la razón pura
es que no se puede tener ningún tipo de experiencia, por mínima que sea, si no tienes la noción de causalidad anterior a la experiencia. O sea, si no eres capaz de conectar los hechos que suceden a lo largo del tiempo, el uno como causa del otro, no hay ninguna experiencia de la que podamos hablar. Y por más de que el bebé no tenga una experiencia vívida de sentirse como una identidad, sí tiene una noción mínima de que existe como una cosa que es capaz de sentir, por lo menos. ¿Sí me explico? Sí, te entiendo, pero aún así sí considero que eso existe en este instante porque la sociedad lo permitió. O sea, como que igual y antes de la sociedad no era de esa manera, ¿sí? A eso es a lo que yo me refiero, como que igual y en este momento puede que sí exista, para los bebés incluso, como tú lo dices, pero para que esa capacidad que tenemos en este instante se desarrollara, fue necesario algo de interacción con otros seres. O sea, y pues ahí es donde yo difiero. Sí, yo también estoy de acuerdo con Sofía un poco con lo de que toca tener unos padres alrededor, porque con los animales pasa lo mismo. Esa prueba del autopercibirse se ha hecho también a animales, ¿no? Se les pinta una manchita a un animal en la frente, se les pone un espejo y se ve a ver cómo reaccionan, ¿no? Como Sí. lo ven como otro o saben que son ellos mismos y van y se tocan como, hey, ¿qué me pasa? Y eso pasa en los elefantes, digamos los delfines también, inclusive algunas aves lo pueden hacer. Pero pues claro, si uno se va a un espejo y no tenemos el concepto de sociedad ni el concepto de sí mismos, pues cómo se puede interpretar un espejo, es algo como súper abstracto, ¿no? O sea, es como, ¿qué es eso? Pero si hay un concepto de sociedad, al menos ya podemos interpretar, es otro y tengo que pelear con él, o soy yo mismo. Y justamente los bebés, eso se desarrolla como también, eso se demora, creo que hasta los 6-9 meses un bebé se da cuenta que existe y que es como un ente, que es un ente que va a suprimir la vida de los padres. O sea, él se da cuenta de eso como a los... Para chupar la sangre. Como a los 6 meses se dan cuenta de eso también. Entonces, sí, yo creo que... Es que yo por eso soy como ya, güey, la sociedad. Vámonos a lo social, pero yo creo que hay un montón de cosas a priori que podemos hablar y que no tienen que ver con lo social. Incluso si históricamente se dieron gracias a la sociedad, incluso si así fuera, no importaría. O sea, si extraemos la sociedad de la situación actual del ser humano, seguiríamos pudiendo hablar de eso como cosas a priori que tenemos independientemente de lo social. O sea, aunque cambiara la sociedad en la que vivimos, seguiríamos teniendo esas cosas. Pero habría que haber tenido algún tipo, o sea, si fuera una sociedad diferente, sí habría tenido que existir algún tipo de sociedad o contacto social. Sí o sí, o sea, por lo menos eso es lo que yo considero. Históricamente, pero mi punto es que no importa si históricamente sucedió o no, sigue siendo algo que no depende de la sociedad en la que vivimos, sino que independientemente de la sociedad que tengamos hoy en día, va a existir. Ese es mi punto, no cambia porque cambiamos la sociedad. Podemos cambiar la sociedad y va a cambiar qué vemos como propósito, va a cambiar qué patrones hallamos en la vida, pero no va a cambiar el hecho de que somos entes que ven propósitos y que intentan hallar patrones en la vida. Pero es que la sociedad creó eso ahora, ¿sí me entiendes? O sea, como si no hubiese habido sociedad, no existiríamos como especie. Sí, te entiendo, pero no estoy intentando refutar que O sea, esa haya sido la históricamente- razón de que haya sucedido. Estoy refutando que sea algo que dependa en este momento de la sociedad. Si en este momento eres un ser humano y le quitas la sociedad, Bueno, de todas en este formas momento, va a intentar ok. seguir buscando patrones y va a intentar tener un propósito. En este momento sí. Pero entonces ahí, como ¡Hay hablando de consenso! hablando de las capitas, pues entonces ya podríamos entrar a hablar de la sociedad. Y eso tendría que ser una consecuencia de la sociedad. Hablemos de la pinche sociedad, entonces. Bien, hablemos de la sociedad, Sí, entonces. porque igual también, o sea, como lo plantea, tocaba pensar en como desde el humano moderno, porque como decía Sofi, el neolítico tenía que ser necesario y todo el desarrollo de los homínidos, o sea, los humanos que todavía no eran Homo sapiens sapiens, Sí. pues tenían sus pedos ahí, o sea, lo que usted menciona es como ya un humano netamente moderno desde mi punto de vista. Yo igual no creo eso. Yo creo que eso existe antes de que fuésemos humanos siquiera. Y sí lo compartimos con varios animales. Porque sí, pues no tienen una estructura del yo tan compleja como nosotros, pero igual tienen una. Y eso requiere que sean capaces de unir causas con efectos. Y eso requiere que sean capaces de ver patrones, etc. Entonces yo creo que existe antes de, pero güey, no nos quedemos ahí. Entonces les puedo conceder que entonces estamos hablando del humano moderno. Y hablemos de No quiero ese tu pendejo ya. condescendencia, no la quiero. No, dejemos ese tema de ya y entonces hablemos de la sociedad. No, o sea, yo estoy de acuerdo, quiero decir ahí que estoy de acuerdo con que igual y sí existe y lo tienen muchos animales, pero estamos hablando de la que tiene el ser humano actualmente, y para hablar de la que tiene el ser humano actualmente hay que hablar de sociedad, ese es mi punto. Ok.
Bueno, ya, ahora sí, sociedad. Estoy de acuerdo. De acuerdo. Sí. Y ahí quiero decir algo también, y es que nosotros ya cuando hablamos de la sociedad, pues es donde comenzamos a meterle consecuencias de la naturaleza humana que hacen que nosotros nos sesguemos un montón con respecto a la autoevaluación de nuestra naturaleza. O sea, yo siento que si salimos de la capa de lo biológico, de lo que vamos a hablar ahorita, es bien complicado incluso plantear preguntas, y eso hace que incluso en algunas, o sea, como en las ciencias actualmente no haya demasiados estudios concretos al respecto de la naturaleza humana, porque es que en serio es muy complicado plantear preguntas cuando estamos sesgados por nosotros mismos. Nosotros, por ejemplo, tenemos esto del sesgo de optimismo, ¿no? Entonces el sesgo de optimismo nos obliga a pensar que nosotros, pues primero, como si nos comparamos con el grupo, a pensar que nosotros tenemos algún tipo de, quizás no superioridad, pero sí mayor adaptabilidad para obtener menos situaciones negativas en nuestra vida, ¿sí? Y si lo hablamos de grupos frente a otras especies, pues pasa exactamente lo mismo. O sea, como si nos hablamos como un grupo de especies en la Tierra, también tendemos a pensar que somos superiores o que tenemos características positivas, como que eso es algo instintivo que tenemos. Por lo tanto, ese ya es un primer sesgo que puede hacer que nosotros pensemos que somos buenos por naturaleza o que tengamos determinadas capacidades o características por naturaleza que son positivas. Y de por sí ya estamos sesgados, como a pensar cosas que tal vez no sean tan ciertas sobre nosotros mismos, porque a veces la verdad es muy, muy incómoda, ¿no? Y eso, y pues en general también como el simple hecho de que nuestra mente no nos permite estudiar nuestra mente, ¿no? Entonces como que yo siento que el tema del que vamos a hablar aquí sí es un poco ya más subjetivo, quizás, es lo que quería como decir. Sí, estoy de acuerdo. Pues siento que no vamos a poder, nadie, o sea, el que les diga que puede hablar acerca de la naturaleza humana intocable, única y que es esa y ninguna otra, pues está errado, sí. Creo que en eso estamos de acuerdo, porque pues primero es cambiante, segundo es difícil estudiarla, tercero no se puede generalizar acerca de todos los seres humanos, y cualquier definición que demos va a terminar no encajando con cierto ser humano, ¿no? También pienso que las cosas que hablemos va a ser como, yo qué sé, en este punto podemos hablar acerca de qué significa ser un humano postmoderno del siglo XXI. Y en eso algunas generalizaciones podremos hacer que serán relativamente acertadas, eso es lo que siento. Y también obviamente depende de la cultura, ¿no? Porque pues, la cultura del ser humano moderno, postmoderno, en Japón es muy diferente de la cultura del ser humano postmoderno latino, ¿no? Es gracioso, pero sí es cierto. Sí, igual por eso usted mencionaba como cualquiera que diga que la naturaleza humana es tal, está mal. Corran, les va a vender Herbalife, corran de ahí. Pues eso realmente, no sé si lastimosamente o no, pero pues eso es lo que pasa en las religiones. Y Sí. pues ajá, tienen un constructo de lo que es la naturaleza humana. Y justamente las religiones pues son un tema social, ¿no? Es un constructo social de cada país, de cada región, Sí. que nos da o que nos regala, que nos brinda una idea de la naturaleza humana. Pues también hacía solamente de la sociedad y de las bases de dicha religión, independientemente de la que sea, ¿no? Entonces digamos que en este tema de lo social hay un constructo de la misma naturaleza humana basado en lo divino que actualmente en el humano moderno sigue sucediendo, ¿no? O sea, seguimos teniendo, o sea, siguen habiendo personas, y no estoy diciendo que eso sea malo, siguen habiendo, Yo sí. siguen habiendo personas que tienen esa línea de pensamiento y donde la naturaleza humana está definida por un ser divino. Sí. Sí, donde, no sé, se concibe al ser humano como un alma encarnada, donde solo el cuerpo es como el vehículo por el cual uno va a ser el poder divino, ¿no? Y bueno, pues si aceptamos las premisas del absurdo, podemos descartar cualquier naturaleza humana que venga de algo teleológico, como el ser humano existe con una razón de ser, existe por una intención. Nosotros existimos porque tenemos algo específico que tenemos que hacer o lograr. Entonces si alguien les dice como, hey, lo que tú tienes que lograr es ser bueno, por ejemplo, es mentira, no, eso no tiene sentido, porque hay muchos vacíos acerca de por qué el universo sería de una cierta forma u otra si el objetivo es que nosotros fuéramos buenos. Y si quieren más detalles de eso, tenemos 3 capítulos enteros acerca de Dios, donde explicamos por qué el mundo no se adapta a lo que las religiones judio-cristianas hablan acerca de la intencionalidad del diseño inteligente del mundo, ¿no?
Sí, tal cual. Y yo siento que ahí como que, pues no sé, como para generalizar un poco más la cosa, porque yo sí creo que, no sé, como que las versiones modernas del análisis de la naturaleza humana sí son como más, como que ya sacan lo teleológico, justamente. O sea, en general, como que en la modernidad se sacó, desde Rousseau, creo, o algo así. Spinoza. Bueno, Claro que sí. pero es que Spinoza no era moderno, ¿o sí? Pues no era moderno, Era de la pero Edad Media, por ahí, como... Bueno, anyway. él fue terminando la Edad Media y Sí. llegando a la modernidad. Fue premoderno, ¿no? Está bien. Pero Entonces- fue antes de la Ilustración, pero pues él sí fue Sí, gran sí, sí. parte de los fundamentos de la Ilustración. Entonces, bueno, digamos que desde Spinoza. Entonces, desde Spinoza Gracias. como que ya se sacó lo teleológico. Y yo siento que sí sirve mucho más como generalizar un poco. Como que la naturaleza humana se analizaba desde la perspectiva de algunas características que compartimos en general. Como que inductivamente es la palabra correcta. Entonces, hablándolo de esa manera, yo siento que podríamos generalizar y decir que el ser humano en la capita social naturalmente se aferra a lo que sea que lo haga sentir bien, ¿sí? Como que si eso significa una religión o una esperanza en una religión, pues entonces eso es lo que va a hacer, ¿sí? Si eso significa, no sé, un trabajo, si eso significa seguir la tradición de su familia para sentirse aceptado, pues si eso significa meterse a una secta, si eso significa un grupo de amigos, pues yo creo que generalizamos, eso se puede generalizar, es lo que siento, como primer atributo, no sé qué opinan. Sí, o sea, yo siento que parte de la naturaleza humana en la capa de la sociedad es la obligación de tener que encajar en la sociedad. Y encajar en la sociedad es justamente, primero que todo, vivir bajo unas reglas, ¿no? Que tiene esa sociedad. El contrato social. Sí, adquirir una moralidad y una ética que es de esa sociedad y de esa específica región, pues, o esa específica sociedad, porque otras tendrán otras. Entonces yo siento que una característica social, sí o sí, de los humanos es lo que acaba de decir Sophie, tener, bueno, no lo que acaba de decir Sophie, yo lo interpreto así, sí, de tener que encajar, para mí, en una sociedad, eso es vital. Que lo veamos también biológicamente, ¿no? Como, pues, somos seres sociales, pero cuando hablamos de sociedad es adquirir tanto pensamientos e ideologías, o sea, ideologías y formas de vivir específicas para poder encajar en esa sociedad. Claramente están los únicos y diferentes. Yo no digo que no existan, solo estoy diciendo que también son permeados por la sociedad. Así que pues todo bien. Y de todas formas, o sea, esos únicos y diferentes lo único que están haciendo es encajar en una Otra. mini sociedad. Ajá. O sea, se forman pequeños clanes en donde el ser siente que puede seguir existiendo porque hay otros como él que lo acogen como es. Lo cual es el problema de los cultos también. Es llevar eso al extremo, el hecho de yo querer encajar de una manera muy particular que creo que es el bienestar, y con eso estoy de acuerdo con Sophie. Yo diría que perseguimos por naturaleza lo que creemos que es bueno para nosotros. Y eso, el problema es que muchas veces, y de hecho eso fue una de las cosas que se ha venido destruyendo desde la posmodernidad, y es creer que el ser humano es un ser racional. O sea, sí, la racionalidad hace parte de lo que somos, pero la gran mayoría de decisiones que tomamos no son racionales. Son decisiones sentimentales, nos guiamos mucho más por los afectos, por las mareas de sentimientos que vienen desde el exterior, que por nuestra razón. Y si un afecto nos dice como, la cervecita es buena, entonces seguimos ese afecto. Si un afecto nos dice como, hey, en este clan te están tratando como un hermano y nunca nadie te había tratado como un hermano, entonces me quedo ahí donde me tratan como un hermano. Y luego entra la razón a intentar justificar el por qué lo estoy haciendo, poniendo un propósito o poniendo una búsqueda de patrones que nos haga ver por qué eso es bueno. Pero primero seguimos el sentimiento y luego con la razón intentamos justificar por qué ese sentimiento es el bienestar para nosotros. Entonces creo que sí buscamos el bienestar, pero estamos perdidísimos a la hora de buscarlo. Yo creo que ahí como que ya van 3 atributos diferentes y pues me gustaría como enumerarlos como para concretar el primero. Yo creo que, bueno, decir el que dijo Sergio, que sí siento que es un poquito diferente al que dije yo, y es el que buscamos encajar. No diría yo en la sociedad, sino más bien en grupos. Sí. Lo Sí. segundo, pues el tema de que buscamos sí o sí como buscar o sea, como buscamos el bienestar en la forma que sea que podamos interpretar que eso pueda llegar a ser. Y lo tercero Es que buscamos, que actuamos más según que los somos sentimientos que lo irracionales. racional. Exacto, sí, ese era lo tercero, se me había pasado. Yo sí estoy 100% de acuerdo con eso. Me acuerdo que este tipo, con Rad Lorenz, que es... El nazi. No, me creo. Es que él tenía una analogía chistosa que decía como si un extraterrestre imparcial nos observara desde afuera, pues diría como que
en absoluto nosotros actuamos racionalmente, que no somos una especie racional en absoluto, porque sí tomamos un montón de decisiones en modo automático, sin siquiera darnos cuenta, y luego sí, como decía Jessa, pues es el ego el que las justifica y ya, pero en realidad no somos seres racionales, y de hecho Steven Pinker dice que eso está bien, como que eso funciona en la sociedad, como que sí nos sirve más no racionalizar todas nuestras acciones, porque si lo hiciéramos, pues tardaríamos un montón en tomar cualquier decisión, ¿sí? Como que igual y ya el subconsciente va aprendiendo determinados comportamientos y los reproduce una y otra vez, y eso funciona. Funciona hasta ahora ha funcionado por lo menos. Eso es lo que pues puedo llegar a concretar de lo que acabamos de decir. Sí, nosotros tenemos funciones cerebrales diferentes para procesar lógicamente y realmente pensar conscientemente una decisión, y otra para simplemente hacer automáticamente lo que ya sabemos hacer, ¿no? Cuando por ejemplo alguien está aprendiendo a conducir, mientras está aprendiendo está conscientemente haciendo cada uno de los actos, pero luego de que termina ese proceso de aprendizaje y en su memoria muscular se graban los movimientos que tiene que hacer para conducir, después el propio hecho de ser consciente de que tiene que hacer cierto acto es un impedimento para que lo pueda hacer correctamente. Yo creo que todos sabemos, digamos, un músico, por ejemplo, el momento en el cual se sube al escenario, es más fácil que ejecute perfectamente la obra si se deja llevar por esa memoria muscular y lo que llamamos el flow, ¿no? Como ese estado mental en el cual no somos conscientes de lo que está sucediendo, sino que nos estamos dejando llevar como por el éxtasis del momento de inspiración, que eso lo único que significa es que apagamos el sistema que tenemos en nuestro cerebro para conscientemente tomar una decisión, y simplemente la estamos tomando por memoria muscular y patrones que ya hemos reconocido antes. Entonces, sí, estoy de acuerdo. El hecho de que no seamos un ser racional es algo positivo en muchos aspectos, y es algo que durante toda la modernidad se despreció totalmente. O sea, fue como, güey, lo que hay que hacer es ser racionales, lo que hay que hacer es hacer todo con la cabeza, y el que no es racional es un pendejo. Y no es verdad, ¿no? O sea, la racionalidad es una herramienta dentro de muchas otras que tiene la naturaleza humana, que sirve a ciertos propósitos, y en ciertos otros sería terrible el hecho de que la usáramos para todo. Sí, pero aún así, no sé, como que sí me acuerdo mucho de que, no sé, ahí creo que, no sé, pues Sócrates, o sea, para empezar con Sócrates, él sí comenzó con la idea de decir que para que el ser humano llegara a su mayor bienestar posible, sí tenía que utilizar la razón para absolutamente todo, ¿no? Y ese pensamiento como que sí perduró bastante a lo largo de... Bueno, yo no podría decir que Sócrates fue el único que lo pensó, creo que había varios filósofos orientales también que lo pensaban, como que el ser humano podía no ser naturalmente bueno, pero que sí era necesario que aprendiera a ser bueno y que fuera bueno para alcanzar como su estado mayor de bienestar, por decirlo así, ¿sí? Y que lo racionalizara, que lo tenía que aprender, ¿sí? Sí. Entonces, pues, no sé, como que igual y sí siento que a pesar de que naturalmente ser irracional es lo que es, ¿sí? Pues igual y sí es cierto, o sea, yo estoy de acuerdo con Sócrates y con los filósofos orientales, sí deberíamos como intentar pensar, como cuestionarnos por lo menos, porque esa memoria muscular siempre nos lleva a lo mejor, como ese tema de generar nuestros propios hábitos en lugar de simplemente generarlos por inercia. Como pues eso, igualmente eso, como que fue un apunte que tal vez no sé si tiene 100% que ver, pero vale la pena mencionar que sí, que... Sí, total. Sí. Sí, justamente era Rousseau el que decía también como que los humanos salvajes eran inclusive más felices que los que tenían raciocinio. O sea, fue una frase así como para debatir justamente el tema de que el mayor beneficio era tener todo y racionalizar todo. Pues yo creo que eso es un toma y da, o sea, pues mitad y mitad, ¿no? Porque obviamente los sentimentalismos también a veces libran conflictos y guerras solo por temas de no racionalizar efectivamente las cosas, ¿no? Entonces eso es como, ambas características son justamente sociales hacia los humanos. O sea, yo lo que siento ahí es que Rousseau, o sea, yo no estoy de acuerdo con la teoría del buen salvaje, o sea, como que el ser humano es bueno por naturaleza y está en su mayor cantidad de bienestar posible, como siendo salvaje y solo y sin sociedad, ¿sí? Como, bueno, sin civilización, la verdad, no sé cómo decirlo. Yo no considero que sea así, porque yo sí creo que nosotros podemos llegar a desarrollar comportamientos egoístas o violentos o no tan positivos para nosotros mismos incluso, cuando no
nos cuestionamos lo suficiente, ¿sí? O sea, yo siento que en el punto en el que la humanidad está ahorita, pues igual y sí, incluso las guerras se podrían librar como sin pensar tanto en los sentimentalismos, sino pensando en objetivamente qué es lo mejor para la mayor cantidad de seres posibles, y eso no tiene nada que ver con sentimentalismo, es objetivamente lo mejor, ¿sí? Sí, estoy de acuerdo. Aquí necesitamos ambas. O sea, no ambas, yo estoy diciendo que incluso en este punto podría ser que no necesitáramos la irracionalidad, eso es lo que quiero decir. Uy, no. O sea, como que... No te entendí tu punto. Sí, no. O sea, Sí. lo que digo es que es posible entender objetivamente que el bienestar de la mayor cantidad de personas posibles es bueno para la mayor cantidad de personas posibles. Pero para eso necesitas la razón. Para Sí, tomar por eso. esa decisión. Ajá. No la irracionalidad. O sea, lo que quiero decir es que Ah, esa ya. parte irracional de sentimientos no es necesaria para llegar a la conclusión de que se pueden terminar Ya. guerras, ¿sí? Por Ya. ejemplo. Sí. Yo siento que hay una parte de lo que hablabas acerca de Sócrates. Eso pues bueno, todo lo que está escrito de Sócrates pues es a voz de Platón, ¿no? Platón es el que hablaba por Sócrates. Y no sabemos quién dijo qué en este punto, ¿ok? Hay unas cosas que es claro que sí eran de Sócrates, otras ya fue Platón simplemente usándolo como elemento. En fin, la cosa que dice Platón en la República, por medio de Sócrates, es que el ser humano está compuesto de tres cosas. De la razón, del espíritu, por así decirlo, y del apetito. Entonces, con apetito a lo que se refiere es como a las cosas animales que no podemos controlar en lo más mínimo, como el puro instinto animal. El sentir se hace referencia a los sentimientos, justamente a sentirse triste, feliz, etcétera, que no hace parte del apetito animal, pero sí hace parte de una capa que también tenemos nosotros. Y luego está la razón, como que esos son los tres reinos que bueno, él haciendo el símil con la república, pues él formaba tanto la estabilidad en la república como en el ser humano, de la correcta relación entre esos tres términos que componían para él al alma humana. Que bueno, el alma en el pasado, después los católicos cogieron la palabra alma y le dieron el significado que se les dio la gana y se volvió una cosa religiosa, pero pues para Platón era simplemente, y en la antigüedad era simplemente como el ánima, ¿no? Como lo que era capaz de hacernos mover en el mundo como seres con un propósito o con una intención para hacer las cosas. Entonces, lo que decía Platón, que yo tiendo a estar de acuerdo, es que nosotros necesitamos la correcta relación entre la razón, el sentir y el apetito. Porque si nosotros permitimos que decisiones que deberían ser tomadas desde la razón sean tomadas desde el sentir, terminamos con el mundo que tenemos. O desde el apetito, ¿no? Y creo que sí es el gran problema, que las decisiones que tomamos se están tomando con la razón incorrecta. Asimismo debería haber decisiones o ciertos actos o categoría de cosas que nos sucedan que deberían ser tratadas desde el sentir y desde el apetito, que es una de las cosas que también decía mucho Freud, ¿no? Que el ser humano tiene solo apetitos naturales y el ego, el yo y el superyo, lo único que hacen es reprimir esos apetitos para que no se muestren en una sociedad que no los quiere ver porque no son convenientes para la sociedad. Si nosotros simplemente cogemos todo lo que nos compone, que es netamente animal, y lo reprimimos lo más que podemos, eso termina en psicosis, eso termina en un montón de enfermedades que después terminan solo dándonos malestar al ser. Entonces no podemos simplemente coger el sentir y el apetito y ocultarlos bajo la alfombra y creer que lo único que tiene que haber en el ser humano es la razón, pero tampoco podemos hacer absolutamente todo bajo la razón, porque hay ciertos actos que son mejor hechos desde los otros ámbitos del ser humano. Sí, lo único a lo que yo me refería es que en el punto en el que estamos no es necesario, por decirlo así, como acudir al apetito o a los sentimientos para llegar a conclusiones socialmente. O sea, como que no es necesario llegar a eso para tomar decisiones. Obviamente en el estado actual de la humanidad, con la naturaleza humana actual, sí, es necesario, pero tenemos las herramientas necesarias para que ya no lo sea más, por lo menos. Igualmente, en el estado actual de la humanidad es imposible que dejemos de hacerlo, y sí estoy de acuerdo con que lo mejor sería como equilibrar esas tres cosas. Es que el problema es que siento que si uno no piensa en que uno es un ser que tiene necesidades fisiológicas, por ejemplo, que tiene necesidades animales y que tiene necesidades sentimentales, y solo piensa que es un ser que va a tomar, que todos somos seres que nos vamos a regir bajo la razón, estamos ignorando gran parte de lo que se requiere para darnos bienestar. Sí, por eso digo, o sea, en el estado actual de la humanidad, sí estoy de acuerdo contigo. Lo que quiero decir es que podríamos igual tomar esas decisiones por la razón. O sea, como que igual esas decisiones terminan siendo racionales. Pero igualmente sí entiendo, o sea, como que
no es necesario pensar en el hambre como desde sentir hambre para entender para poder alimentar a personas, ¿sí me entiendes? O sea, igualmente no importa, sí siento que, Ok, entiendo. que en el estado de la humanidad. Hay que tener en sí. cuenta todo lo que nos compone, pero la decisión se debe tomar desde la razón, ¿sí? O sea, desde la razón tenemos que O darnos sea, podríamos cuenta... llegar a hacerlo simplemente desde la razón, igual tendría todo el sentido del mundo, porque es nuestra mejor herramienta en este instante, siento yo. Ok, con eso estoy de acuerdo. Igual siento que estamos pasando a prescribir cómo debería ser el ser humano en vez de... Sí, en lugar de describirlo. definirlo. Sí, eso no tiene Es tanta como si importancia. pudiéramos inhibir sentidos fisiológicos, pero vamos a ver que tenemos que hacer determinadas cosas, ¿no? Sí. Pues, por ejemplo, bueno, sí. Sí, igualmente pues no viene al caso, supongo yo, para este podcast. Tanto. Sí, creo que igual podemos hacer un podcast que tenga más que ver con la ética, que sería más prescribir cómo debería ser el ser humano, ¿no? Cómo deberíamos comportarnos, en vez de intentar describir la naturaleza actual del ser humano. Y sería interesante también. Pero eso ya no lo hemos hecho ya. Ética y moral no lo habíamos hecho, No, ¿no? No. ética y moral. No, güey, lo hemos estado guardando a propósito, ustedes no lo sabían, podcast escuchas. Igual, la última cosa que quiero describir de la naturaleza humana es que siento que hasta ahora hemos sido muy positivos, excepto con el hecho de que no somos racionales, pero creo que hay otro ámbito de la naturaleza humana en el cual no somos lo que podríamos considerar bueno bajo el lente actual de la sociedad. Y es que sí siento que somos naturalmente egoístas y que eso no nos lo podemos quitar. Nosotros tendemos a querer lo que creemos que nos genera bienestar, o sea, lo que nos permite seguir existiendo de una mejor forma. Y como tenemos esa tendencia, si hay un recurso que es limitado y vemos que el otro lo tiene, entonces vamos a tender a querer, a sentir odio por la persona que tiene el recurso limitado que nosotros queremos. ¿Sí me explico? Y el problema es cuando socialmente esa tendencia natural que tenemos se termina filtrando a aspectos de la vida donde no hay limitaciones, como los celos de pareja, donde nosotros creemos que el recurso del amor de la otra persona es limitado y que el otro nos lo está quitando de alguna forma o lo que sea, o que nosotros solo vamos a poder conseguir amor de una persona en particular y que tiene que ser esa. Y sí siento que el origen de los celos es esa necesidad que sí es intrínseca de la naturaleza humana de querer preservar la propiedad privada. No mentiras, pues sí, de querer tener un recurso que es ilimitado, ¿no? Entonces, yo diría que esa es otra característica de la naturaleza humana, que somos egoístas por naturaleza. Pero ese no nacería de justamente la necesidad de querernos preservar, que habíamos definido en la parte biológica. Sí, Ok. es una derivación del hecho de querernos Sí. preservar, que si los recursos para preservarnos son limitados, entonces vamos a ser egoístas respecto de esos recursos y vamos a sentir odio por aquel que los tiene. Eso me recuerda a una corriente de pensamiento oriental que se llama el legalismo. Y en esa corriente de pensamiento, pues sí, afirman que efectivamente el ser humano es egoísta por naturaleza. Sin embargo, dicen como eso no es necesariamente malo. O sea, como que por razones egoístas podemos hacer que los seres humanos hagan cosas que sean positivas para el Estado, de todas maneras, ¿sí? Entonces, pues yo siento que sí, también siento que sí somos egoístas. Sin embargo, eso no nos hace antisociales. Y creo que un pensamiento egoísta antisocial quizás no corresponde tanto. O sea, como que ahí es donde ya no pertenece a la naturaleza humana, porque uno egoístamente puede darse cuenta de que actuando para los demás también recibe la mayor cantidad de bienestar para uno mismo, ¿sí? Entonces, como que igual y ese egoísmo puede seguir haciendo parte de una vida en sociedad bien próspera. O sea, como que igual y si dentro de nuestra naturaleza humana, pues sí siento que tendemos a eso. Si lo pensamos lo suficientemente bien, sí igualmente como que tendemos a ese comportamiento social a pesar del egoísmo. Eso es lo que quiero como aclarar ahí. Sí, o sea, es que si ambos nacen de la preservación, bueno, si ambos no, si la preservación es una de las que definimos biológicamente, la preservación para mí nace tanto la cooperación como la competencia, que es, para mí competencia sería la misma que egoísmo. Y ambas nacen de la misma raíz, que es querer preservarse. Tenemos dos caminos. Nos aliamos, trabajamos juntos, eso me sirve para preservar. Y yo, pues, nos peleamos y tales, y si yo gano, pues me preservo también. O sea, siento que ambos van de la mano, ¿no? O sea, innatamente somos tanto como cooperativos y tanto como competitivos. Sí. Y adivinen quién estaría muy orgulloso de lo que acaban de decir. No me digas. Todos lo sabemos, todos los podcasts que escuchas también lo saben. Espinosa, güey, Espinosa. Volvió Espinosa.
Porque, a ver, una de las frases que siento que más me gustan de Spinoza es que lo mejor para un ser humano racional es otro ser humano racional. Ok, obviamente dijo lo mejor para el hombre racional, ¿no? Pero ok, nos vamos a saltar la parte misógina del asunto. Qué amable, gracias. ¿Por qué? Porque Spinoza explicaba los afectos como... Esa es otra fase muy chévere de él. Él dice que nosotros, la gente que se deja llevar por sus afectos, que con afectos se refiere, sí, como al sentimiento que no está controlado, por así decirlo, por la razón, sino que simplemente toma las decisiones en uno, en todo caso. Y él dice que el ser humano que se deja llevar por los afectos y no se guía por la razón, es como una ola del mar a la cual se la lleva la marea y el viento para cualquier lado, sin que pueda hacer nada al respecto. Y él explica los afectos de esa misma forma, como nunca, la forma en la que lo sustenta es que si todos miramos al sol, sabemos por razón, racionalmente, sabemos que el sol está lejísimos, ¿no? Pero eso no cambia que empíricamente lo que nos muestran nuestros sentidos es que está muy cerca. Por más de que racionalmente sepamos algo, eso no cambia como lo sentimos o como lo percibimos. Igual lo vamos a seguir percibiendo de manera errónea, por así decirlo. Y el sol va a parecer que está cerca, por más de que racionalmente está lejos. Eso, la razón por la cual es importante es porque un sentir o una percepción incorrecta no cambian por la razón. La razón no es capaz de cambiar una percepción o un sentir incorrecto. Solo otro sentir en la dirección contraria. Como los sentires son como olas y mareas que nos llevan para un lado y para otro, si queremos cambiar la dirección de ese sentir, tenemos que aplicar un sentir contrario a ese que estamos teniendo, y más fuerte, para que se lo lleve en fuerza. ¿Sí me explico? Sí, y sabes una cosa, yo creo que ahí puedo de hecho como ya meter la cucharada de justamente como mi conclusión, porque es que el tema es que o sea, ya dijimos que era subjetivo, ¿no? El tema de entender la naturaleza humana como de una forma o de otra en la capita social, ¿cierto? Ajá. Sin embargo, como yo dije al comienzo, yo sí creo que tiene un impacto el qué teoría, qué hipótesis respecto a la definición de naturaleza humana nosotros podemos aceptar, porque justamente con base en esa conclusión, pues se pueden justificar un montón de actos y pues si ese concepto como de el ser humano es egoísta por naturaleza o el darwinismo social aplicado a, no sé, la supervivencia del más fuerte, no sé, económicamente hablando o socialmente hablando, como que sí, el mundo sería otro completamente diferente, ¿sí? Pero si nosotros contrarrestamos esa hipótesis con una que efectivamente como que sea más útil para la sociedad, si nosotros vemos el darwinismo social como pues efectivamente sí somos cooperativos por naturaleza y eso es lo que más funciona, por lo tanto hay que dejar las estupideces racistas y bueno, todo. Entonces como que sí siento que es importante tener eso en cuenta. Como que mi conclusión es que independientemente de cómo nosotros estemos interpretando cuál es la naturaleza humana, siempre interpretar lo de manera positiva funciona mucho más para la sociedad que interpretarlo de manera negativa. Entonces, incluso el egoísmo, como yo lo estaba mencionando ahorita también, pues creo que puede interpretarse de una forma que igual funciona bien para la sociedad. Y que eso es lo que mejor funciona, o sea, como que igual y eso es lo que deberíamos estar haciendo justamente para mejorar socialmente, porque esta profecía autocumplida va a funcionar mucho mejor para el futuro de la humanidad. Es lo que yo puedo concluir respecto a esto, como que independientemente de que sea, lo mejor es interpretarlo de manera positiva, por decirlo así. Sí, pues, o sea, y apoyando lo que estás diciendo y terminando la idea de que para Spinoza lo mejor para un ser humano racional es otro ser humano racional, él hace toda una geometría de la ética, ¿no? De eso se trata su libro. Y lo mismo, la capacidad racional que tengo yo, si encuentro otro ser con una capacidad racional, nuestra potencia se duplica. Porque las cosas que yo voy a llegar desde mi propia razón, que creo que todos concordamos que es la que mejor es capaz de tomar las decisiones, la razón tomando en cuenta el resto de cosas que nos componen, es la mejor capaz de tomar decisiones. Si encontramos a otro que hace lo mismo y es capaz de tomar decisiones bajo la razón, entonces nosotros podemos podemos hacer cosas que no podríamos hacer basándonos solo en nosotros mismos, ¿sí? Si yo intentase sobrevivir
intentase tener bienestar solo con mis propias capacidades, nunca voy a llegar a una cantidad de bienestar que voy a lograr con la capacidad de todos los seres humanos en conjunto, actuando en comunión, que es la palabra que usa Spinoza. Cuando todos actuamos racionalmente en comunión, nos damos cuenta que lo mejor que podemos hacer es actuar en pro de todos y no del uno, porque ahí vamos a tener un bienestar que ni nos imaginamos. Vamos a ser tan felices, güey. Y sí, estoy de acuerdo. Esta también es mi conclusión. Somos egoístas, además del resto de cosas que ya dijimos, pero ese egoísmo nos lleva a tener que actuar en pro de que lo que sea que queramos para nosotros, también lo queremos para el otro. Sí, claro, o sea, nuestro rasgo de competencia no puede cubrir la desigualdad ni que hay en el mundo, ¿no? O sea, nuestro rasgo de competencia, usémoslo para los deportes si quieren, para ese tipo de actividades sociales. Pero evidentemente el rasgo de competencia pues es útil para esas cosas, pero no, repito, no puede cubrir definitivamente toda la desigualdad, todos los defectos que hay en nuestra sociedad actual. Entonces también concuerdo con ustedes, y también simplemente para agregar algo más, pensaría entonces que la naturaleza humana es tanto innata como adquirida, ¿no? Innata en la parte biológica que ya hemos discutido, y adquirida en la parte social de lo que hemos hablado recientemente. Yo creo que es innata y se interpreta desde lo social de una manera diferente en cada momento. O sea, eso que tenemos innato, como el ejemplo que les daba de los bebés y los gatos, ¿no? La expresión innata que tenemos de querer cuidar a algo, en este momento se expresa con los gatos y los perros, pero en otro momento se ha expresado con los bebés, cuando había plata para comprar casas. Sí, igual podemos generalizar algunas cosas que socialmente también son innatas, que es lo que alcanzamos a enunciar antes, pero pues igual sí, la conclusión es la misma, o sea, independientemente de si somos buenos o malos, pues sirve más ser sociales y ser, ¿cómo fue que lo llamaste ahí? En comunión, estar en comunión constante. Sí, en comunidad también. En comunidad, entonces... Sí, entonces, pues así, enumeremos súper de rapidez las cosas que dijimos acerca de la naturaleza humana. Entonces, somos sociables por naturaleza. Somos egoístas por naturaleza. Ese egoísmo y el hecho de querer sobrevivir, que también lo llevamos en nuestra naturaleza, hace que queramos el bien para todos. Tenemos la competencia porque hace parte de la sociabilidad. ¿Cuál otra dijimos? Tendemos a buscar lo que nos hace sentir mejor, a encajar en la sociedad. Intentamos buscar propósito y para las somos cosas. irracionales, pero eso funciona. Y somos irracionales y eso funciona en algunos casos, en otros no. E intentamos encajar en la sociedad. Siempre nos conformamos con lo socialmente que encontramos y es muy difícil salirse de ello. Y buscamos propósito y patrones a todo. Uh-huh. Eso podría componer innatamente lo que la naturaleza humana es, y ya ponerle atributos morales pues sí es social, pero igual sabemos qué es lo que más funciona y cuál es el objetivo de estudiar esto. Entonces pues nada, pues esperemos a ver qué pasa con la ciencia, qué conclusiones sacan ellos también. La ciencia no va a llegar a nada. Bueno, las ciencias pues supongo que sí. No, tiene que haber algo a lo que puedan llegar. En fin, pues con esto creo que ya, ¿no, muchachos? Sí. Bueno, estuvo chévere, gracias por escucharnos hasta este punto. Si están escuchando esto es porque llegaron hasta aquí. Gracias. Y bueno, nos vemos en la próxima. Recuerden apoyar al resto de seres humanos. Pueden darnos like, eso apoya a estos seres humanos en particular. Apoyar seres humanos es bueno, lo acabamos de decir. Entonces, adiós. Gracias. Vamos.